Tengan fe que falta poco. Hay dos grandes redes que nosotros nos estamos alimentando ahora y tienen que ver con esto del Big Data. La red global de intercambio automático de información, 100 países, todos interconectados. Para el caso nuestro, todos los depósitos mayores a $100.000. Y la red federal, que es la misma idea, pero a nivel federal, o sea, con todas las provincias, con la provincia de Buenos Aires, con Entre Ríos, con Córdoba, con la ciudad, etcétera, etcétera, para compartir información. Tenemos acuerdos con todas las provincias y con 50 municipios, porque no se olviden que en la Argentina hay municipios que son 3 veces una provincia. Así que este es otro tema. Y por último, Big Data. ¿Qué es lo que le quería decir? Esto nosotros llamamos el modelo pre-Big Data. Qué manera de complicarse la vida, ¿eh? ¿Qué va a ser? Es así, muchachos. Estamos en el mundo VIC. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo hacíamos nosotros algunos controles con toda nuestra información antes del Big Data? Teníamos el universo de contribuyentes. Elegíamos variables que fueran incongruentes por definición. No muchas. Por ejemplo, alto consumo y monotributista, porque si es monotributista, teóricamente no tendría que tener alto consumo, ¿correcto? Podríamos haber puesto monotributista y poseedores de autos de alta gama. Bueno, ponemos esto. Lo ponemos, cargamos el tema en el sistema y nos aparecen incongruencias. Nos aparecen personas de alto consumo y que son monotributistas. Y ahí nos quedaba un universo al cual íbamos a controlar. Pero acá, ¿qué hacíamos? Pocas variables y con poca capacidad de ver la complejidad de las situaciones. Pero ¿qué pasó? ¿O qué pasa? ¿Recuerdan lo que pasaba en Internet en 60 segundos? Ahora veamos qué pasa en AFIP en 24 horas. 1.200 acciones de fiscalización, 2.200 claves fiscales nuevas, 3.500 operaciones de comercio exterior, 27.000 intimaciones, 130.000 declaraciones juradas, 310.000 pagos, 1.300.000 ingresos con clave fiscal y 2.600.000 operaciones en línea. Eso es lo que pasa en AFIP. Nosotros somos modestos, no podemos hablar de segundos. Hablamos de horas. Pero muchachos, en un día todo esto es un número, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos de lleno en el mundo de Big Data. O sea, tenemos información de las redes internacionales, de las redes federales, de todo el sistema que está en la nube, más todo lo que generamos nosotros. Y esto se genera ¿por qué? Porque trabajamos con 5.400.000 contribuyentes, 33.000 importadores y exportadores, 570.000 empleadores y 8 millones de empleados. Entonces, si uno está en este mundo, VICA, y pasan estas cosas, ¿cómo nos paramos nosotros a eso? Si el mundo cambia a 300 kilómetros por hora y nosotros cambiamos a 30 kilómetros por hora, diría un filósofo, siamo fritti. Así que esto es un desafío importantísimo para nosotros, porque esta es la conclusión a que sacamos. La información tiene cada vez más volumen, más velocidad y más variedad. Más variedad, porque la información tiene un grado de sofisticación gigantesco. Y las tecnologías que usamos para almacenarla, visualizarla, hacer minería de datos e integrarla, son difíciles de manejar y son difíciles de incorporar. Conclusión que es terrible porque tiene que ver con la robotización. El rol del observador lo debe asumir un software. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que la fantasía del fiscalizador, el tipo entra a saber, tiene un auto, va esto, se compró, la mamá tiene esto, el director... El tipo cuando termina de dar la vuelta a eso, pasaron 3 días, la mamá se fue, el papá vendió el auto, él se puso una verdulería, nos pasaron por arriba 7 millones de veces. Entonces, nosotros tenemos que empezar a aprender de los Google, de los que manejan toda esa gigantesca información para poder sacar conclusiones inteligentes. Y ya,
necesitamos un software, necesitamos una complejidad adicional que trabaje sobre toda esa Big Data, toda esa masa de información que tenemos, que juntamos, que seguimos juntando y que la tenemos que explotar inteligentemente. Entonces, ¿a qué pasamos después del pre-Big Data? A un modelo predictivo. Lo que estamos haciendo es desarrollar patrones de conducta. Entonces, hicimos una experiencia ahora con el sinceramiento fiscal. Dijimos, ¿cómo es el perfil de un declarante de bienes en el exterior? Buscamos todos los declarantes de bienes en el exterior que teníamos antes del sinceramiento. ¿Cómo es el tipo este? Para poder predecir, ¿cómo es? Y tiene altos ingresos, alto patrimonio, mucho consumo, gasta en el exterior, tiene operaciones de cambio, tiene rentas de otros países, por los datos de migraciones viaja periódicamente al exterior, y otras 40 variables acá, más que no las pudimos poner. Todas esas nos dieron un perfil de conducta del declarante de bienes en el exterior. ¿Está claro? Por ejemplo, come mucha salchicha, va a McDonald's todos los días, pesa 140 kilos, es gordo. ¿Está? Entonces acá fuimos al revés. ¿Qué hay que hacer? Tiene declarante, es esto. Ahora dijimos, ¿y qué pasa si este patrón de conducta lo explotamos contra toda la base de datos para ver si ahí, entre los no declarantes, hay algunos que tengan este perfil? ¿Está clara la cosa? Ahora, eso nosotros no lo hacemos uno por uno. Ahí viene lo que se llama la técnica de Analytics, que es una técnica matemática, que es ese software que sustituye al inspector. Lo cruzamos por esto y encontramos no declarantes que tienen un perfil que se acerca en un 95% al del declarante. ¿Está claro? Dijimos, ¿cómo son los que declaran? Taca, 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 taca. Después lo mandamos contra todo el universo. Y dijimos, ¿cuántos hay que no declaran, pero tienen el mismo perfil que declara? Y decime, ¿qué grado de similitud tiene? Porque si tiene una similitud del 40% es una cosa, si tiene una similitud del 95% es otra. Y así sucesivamente. Y después le mandamos una nota a los señores estos. Y el 40% lo convertimos de no declarantes con perfil de declarante en declarante. ¿Está claro? ¿Y eso qué lo hizo? Un software. Entonces, señores, el mundo VICA nos obliga a que hagamos todo esto. Conclusión, la legitimación